Qué gozo me da nuevamente poder estar delante primero de Dios y delante de ustedes para poder transmitir la verdad que nos hace libres, que nos quita el velo, la verdad de Dios que nos hace hombres espirituales, la verdad de Dios que es la guía para nuestras vidas. La verdad de Dios que es esa lámpara en la oscuridad. Y quiero que me acompañen en sus Biblias a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Hoy vamos a entrar a tratar un nuevo tema ya final de esta carta, que es el conocimiento de la vida eterna. Y para ello quiero que me acompañen a la primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer el verso 13, ¿sí?, en adelante. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El apóstol Juan concluye esta epístola con una discusión acerca de 5 certezas. Estas 5 certezas constituyen la culminación poderosa de toda esta epístola. El apóstol Juan pone su énfasis, queridos amigos, en la certidumbre de las certezas al conjugar una palabrita, que es la palabra saber. Y esta palabra saber se muestra directamente 7 veces en esta sección. El verso 13 dice: y estas cosas. ¿A qué se refiere el apóstol Juan cuando dice estas cosas? Juan se está refiriendo a todo lo que él escribió, es decir, se refiere al testimonio vivo que él vivió y experimentó de poder entender que al lado de él estaba el Mesías y poder ver que tanto sus hechos como también su carácter, sus enseñanzas fueron reales. Por eso el testimonio de Juan es un testimonio muy verídico, es digno de ser aceptado como una absoluta verdad, porque él que testifica esto no miente. Y ayer estábamos hablando justo acerca del testimonio y decíamos que cuál es el testimonio que Dios nos ha dado a nosotros. Y decíamos que ese testimonio es la vida eterna. Y dice: estas cosas os he escrito a vosotros para que ¿qué? Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y dice aquí: y para que sepáis que tenéis vida eterna. La seguridad de la vida eterna constituye la primera certeza cristiana. Mientras que el apóstol Juan escribe el Evangelio de Juan, donde este evangelio fue dirigido no solo a los cristianos, sino también a los incrédulos, para que ellos llegaran a la fe, ¿sí? Esta epístola que Juan escribe es para dar a los creyentes confianza de que poseían la vida eterna. Entonces, esta parte que vamos a tratar ya al finalizar esta primera carta está dirigida única y exclusivamente a creyentes, a los hijos de Dios. Por eso él está diciendo aquí, dice: estas cosas yo les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quiénes son los que creen? Los hijos de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Quién tiene ese conocimiento, no solo doctrinal, sino también vivencial de Cristo? Los hijos de Dios. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Queridos hermanos, la salida de los falsos hermanos, de los falsos profetas, sacudió en aquel tiempo a todas las congregaciones por las cuales Juan estaba bajo, estas congregaciones que estaban bajo el cuidado de Juan. El apóstol a los hermanos les aseguró que ellos, si permanecían fieles como resultado, ¿sí?, de haberse adherido a los fundamentos de la fe, a la sana doctrina, a esa visión correcta de Cristo, a obedecer la palabra, al amor genuino, su salvación era segura. Y por eso durante toda esta epístola hemos visto que Juan quiso
enseñarles a los hermanos de la iglesia en Éfeso, porque estas cartas fueron dirigidas a la iglesia en Éfeso cuando Juan era maduro, porque la iglesia en Éfeso empezó también a deteriorarse. Ustedes saben la historia que uno de los pastores jóvenes que fue a predicar allá y enviado por el apóstol Pablo fue Timoteo, y no era una congregación tan fácil de guiar, a tal punto que Timoteo se enfermó del estómago por tanta preocupación. Mas sin embargo vemos que Dios tuvo misericordia de esta iglesia y un amor especial por los hermanos en Éfeso, que pasó el tiempo y Dios envía al apóstol Juan en su madurez a escribir estas cartas y enviarles a los hermanos para que se afirmen en la verdad. Y esto es también una demostración de que Dios también hoy ama a su iglesia. Y esta carta está escrita para que la iglesia se sujete a las enseñanzas del apóstol Juan. Entonces, queridos hermanos, con esto vemos que Juan durante toda esta epístola hizo una diferenciación y a los hermanos les hace discernir de aquellos que mentían y engañaban a otros y de aquellos que eran verdaderamente cristianos genuinos. Y dice aquí, para que sepáis que tenéis vida eterna, eterna. Y esta vida eterna no solo se refiere a la primera instancia de un periodo, sino se refiere a una persona. Y como decíamos ayer, el testimonio que Dios nos ha dado es la vida eterna, y esta vida eterna la tenemos única y exclusivamente en la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Solo por medio de Cristo tú puedes ir al cielo, puedes llegar al Padre. No hay otro atajo, no hay otros hombres ni nombres en los cuales tú puedas ser salvo, sino solo en el nombre de Cristo Jesús. La vida eterna, que es una persona, que es Cristo, está morando en el verdadero creyente. Y esta vida eterna es una relación con esa persona viva, es una relación con el Salvador, es una relación con Cristo. Obvio, ¿como resultado de qué es esta relación? De haberse apropiado de su naturaleza. ¿Y cómo nos apropiamos de la naturaleza de Dios? A través de la fe, mis queridos hermanos, a través de la fe. Como dicen los versos 11 y verso 12, por eso dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, es decir, en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y cuando dice Juan, tiene la vida, se está refiriendo a la vida espiritual, a la vida eterna. Esta es una garantía para el verdadero creyente, es una seguridad para el verdadero Hijo de Dios. Nadie te puede quitar la vida eterna, nadie te puede arrebatar, porque no es vida temporal, no es vida condicionada, es vida eterna. Y evidencias de que un Hijo de Dios camina guiado por el Espíritu Santo es que este Hijo de Dios cada día se va perfeccionando en la santidad de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que no tiene al Hijo de Dios, es decir, a Jesucristo en su vida, no tiene la vida. En otras palabras, todos aquellos que rechazan a Cristo Jesús están destinados a perecer. Están muertos en este momento espiritualmente. Pero cuando venga la muerte física en sus vidas, ellos pasarán a una segunda muerte, a una separación permanente de Dios, e irán a un lugar de tormento. Por eso, qué importante es hablar a la gente de la salvación. Si las personas o los hombres entendieran lo valioso que es su alma, miles y millones vinieran al arrepentimiento, confesaran sus pecados y reconocieran que Jesucristo es Señor y Salvador. Por eso Dios nos usa a nosotros como instrumentos para poder transmitir esta verdad. Dos cosas que vemos aquí: una epístola que afirma los pasos de los verdaderos hijos de Dios, que nos guarda de las falsas enseñanzas de los falsos maestros; una epístola que nos lleva a conocer y nos lleva a descansar en esa seguridad que solo Dios nos da de saber que tenemos vida eterna. Y gracias a Dios, porque aquí también recuerdo lo que dice
el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, es decir, a Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Soy tu amigo Gabriel, que Dios te bendiga.